Arratsaldeon guztioi, yo soy Elena Echevarrieta, responsable de comunicación de Basqueteam, y en nombre de la Fundación, pues nada, daros las gracias a todos y todas por vuestra asistencia y participación en este jueves técnico. Como los jueves anteriores, hoy vamos a llevar a cabo otra sesión dedicada al rendimiento. Y en el día de hoy pues vamos a hablar del surf, ¿no? De la evolución que ha tenido el surf desde que se introdujo en el programa olímpico. Para ello vamos a tener primero la introducción de Julen Erauskin, del técnico de alto nivel Julen Erauskin, y después vamos a contar con la colaboración de la Federación Vasca de Surf y más concretamente de Mikel y de Gorka Zalakain, que nos hablarán más en concreto de lo que ha sido el proyecto de excelencia que se puso en marcha de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. Para empezar con una definición del surf en el que es bueno recalcar los dos detalles, ¿no? Es una actividad que es un poco un arte y acabó siendo una forma de vida. Una forma de vida. El surf lleva muchos años de implantación, pero probablemente desde la estructura competitiva es una competición joven. Podríamos hablar de la competición estructurada, por lo menos con el concepto que conocemos de los deportes modernos. Llevará aproximadamente unos 50 años de la década de los 70. ¿Cómo está estructurada la competición? Para que nos hagamos una idea de la importancia del deporte o de la estructura que el propio deporte tiene, ¿no? Existe una liga profesional, la WSL, en donde hay dos categorías competitivas profesionales. El CT, que es en donde, digamos que sería el primer nivel competitivo en el que están los top 32 en hombres y los top 16 en mujeres. Y evidentemente luego una segunda categoría, ya vemos por los números que la primera categoría es una categoría bastante restringida, y una segunda categoría, el QS, en el que tanto hombres como mujeres compiten en diversas pruebas, calificadas, como veis, hay 10.000, 5.000, en función de los puntos que obtiene el ganador y el resto de participantes descendiendo sucesivamente, y esos puntos son los que le permiten tener el ranking que les pudiera dar acceso a subir a la CT. Cuando hay un primer nivel y un segundo nivel, los últimos del primer nivel descienden cada año y los del segundo nivel pues pueden ascender. La CT tiene unas competiciones por todo el mundo, una liga estructurada, y las QS también, en función de, como hemos dicho, de los niveles de competición, también van compitiendo pues por todo el mundo. De la misma forma, y al ser un deporte competitivo y por tanto la estructuración internacional de los deportes está en base a las federaciones, está la ISA, que es la Federación Internacional de Surf, que actualmente tiene una única competición, un campeonato del mundo oficial en diferentes categorías, pero evidentemente frente a la disposición que tiene el surf profesional con unas ligas estructuradas, probablemente no, con mucho más dinero en juego, con un aspecto publicitario y un aspecto de marketing mucho más importante, pues evidentemente la WSL es el entorno en el que está el surf de nivel. La Federación Internacional, no sé si porque es algo posterior o posteriormente se ha organizado, tiene solo un único campeonato, y en la situación hasta ahora, bueno, pues claramente, como se ve en el gráfico, la situación de la Federación Internacional está un poquito por encima, tanto técnica, organizativamente. ¿En qué cambia un poco el surf? El 2016, tras los Juegos y en el congreso que tiene lugar en Río, el surf se incorpora a los Juegos Olímpicos. Eso, evidentemente, para cualquier deporte es un cambio importante. Pone al deporte en una situación internacional de mayor prestigio, de mayor visibilidad, etcétera. Y en ese sentido, digamos, las dos organizaciones que
que hemos visto cómo organizan el surf de verdad, el surf de competición, o el surf que desde el punto de vista deportivo nos interesa a nosotros, se igualan por un único motivo. Se globaliza el sistema clasificatorio y antes en la ISA, bueno, competían las personas que pudieran o que creyeran oportuno ese campeonato, pero los verdaderos competidores que no estaban en la CET estaban en la QS, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al globalizar el sistema clasificatorio, porque no hay que olvidar que el CIO, el Comité Olímpico Internacional, negocia con la Federación Internacional. Igual que el sistema deportivo mundial se organiza en federaciones, el CIO organiza con sus comités olímpicos nacionales a través de su herramienta, que es la correspondiente Federación Internacional. En este caso, dicha federación adquiere otro protagonismo, pero sobre todo se globaliza el sistema clasificatorio y hay otra vía de entrada a este nuevo evento de alto nivel que son los Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que permite eso o qué es lo que da pie? Pues evidentemente más gente intenta conseguir el sueño olímpico, además de la parte profesional y del alto nivel hasta la actualidad, hay otra vía que es a través de la Federación Internacional y por tanto en esa guerra o en esa pelea, perdón, entra pues un montón de gente más que lo ve más posible o más factible como producto de esa globalización. Y ante esa situación, pues dos preguntas claras. ¿Qué conocimiento real tenemos del surf? ¿Y cómo podemos aplicar ese conocimiento para intentar entrar en esa carrera olímpica, para intentar aprovechar esa globalización y para intentar que en este caso nuestros deportistas vascos puedan acceder a ese mega evento que son los Juegos Olímpicos y que, como en todos los deportes, incluido el surf, con el tiempo le va a dar otra perspectiva y otra importancia vital. Y para contestar estas dos preguntas, evidentemente más instruido que yo y más especialista que yo, creo que son Gorka y Mikel y en ese sentido les doy la palabra para intentar contestar a esas dos preguntas y poder ayudar a nuestra estructura de surfistas. Gorka. Bueno, arratsaldeon a todos. Para intentar responder a la primera pregunta que ha planteado Julen, vamos a empezar por explicar un poquito cómo fue el proceso de la Federación en este nuevo proyecto el proyecto de excelencia deportiva hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y como bien ha dicho Julen, en 2016 el surf pasó a ser un deporte olímpico y en 2016 nos encontramos con un camino que teníamos que conseguir, que era que nuestros deportistas llegaran a Tokio 2020, pero la realidad es que teníamos un lienzo en blanco porque a nivel profesional, vamos a decir, no teníamos acceso a tener referencias de otros países que hubiesen tenido un proyecto para llevar a los deportistas a los Juegos Olímpicos. Entonces, antes de empezar con nuestro proyecto, teníamos clarísimo que teníamos que hacer un análisis muy detallado para saber dónde se colocaba el surf en 2016 en cuanto a profesionalidad se refería, ¿vale? Entonces, teníamos muy claro que teníamos que fijar una línea muy clara de qué es el deporte amateur y qué es el deporte profesional y dónde se colocaba el surf en aquel entonces. Bien, estudiamos un poquito la metodología de trabajo tanto de surfistas como de técnicos que se dedicaban profesionalmente al surf y vimos que la metodología más común era que los surfistas se juntaban a técnicos particulares que elaboraban una metodología particular, individual, desde su conocimiento y experiencia en el mundo del surf, y estos surfistas confiaban en los conocimientos de estas personas para mejorar su surf y poder hacerlo mejor en la competición. Lo cual nos daba, como vamos a decir, como una nebulosa de un conocimiento empírico individual que nosotros lo calificábamos todavía, dentro de que había, evidentemente, ciertos técnicos que se dedicaban al mundo profesional, vamos a decir que en la globalidad había una nebulosa de un empirismo donde todavía ese conocimiento estaba en el mundo amateur. Por lo tanto, la palabra clave que nos iba a dar el paso al mundo profesional, el salto
al surf profesional, deporte profesional, era el conocimiento, pero el conocimiento ligado a la ciencia y a la objetividad. Es decir, un conocimiento más global donde daríamos herramientas a nuestros surfers para poder optimizar su vamos a decir, su ejecución, su surfing en la competición. Para ello, a su vez también vimos que había, a ver si lo vemos, ahí lo vemos, dos áreas en las que trabajar. Por un lado, teníamos la preparación física y técnica, y por otro lado, veíamos que estaba la competición y la estrategia. Entonces, hicimos un nuevo análisis de lo que sería el conocimiento que ya existía en el surf y vimos que esos técnicos, sobre todo, tenían un conocimiento más amplio en lo que es la preparación física y técnica, y sobre todo en la preparación técnica. Veíamos que dentro del mundo del surf podía haber técnicos totalmente cualificados para poder llevar a nuestros deportistas en lo que se refiere a técnica a ese destino de Tokio 2020. Pero sí que es verdad que todavía el acondicionamiento físico se veía como un añadido al entrenamiento técnico o al entrenamiento más de agua, por lo que teníamos claro que en el deporte profesional esa pata que iba a ser la preparación física era fundamental, por lo que también veíamos muy factible y fácil, dentro del conocimiento que hay de este mundo de la preparación física, encontrar preparadores físicos cualificados que complementarían a un técnico profesional con un conocimiento muy profundo de lo que es el surf, con sus conocimientos de preparación física, para convertir, vamos a decir, unos deportistas autodidactas en deportistas profesionales de élite. Vamos a decir que con eso tendríamos un poquito cubierto lo que es el área de la preparación física y técnica. Pero a su vez, por otro lado, ese conocimiento que comentábamos de los técnicos sí que veíamos que cojeaba un poco, o que podía tener su lado débil en lo que es la competición. Ya que gracias a nuestra profesión, pues sobre todo Miquel, que es jefe de jueces de Europa, y yo también como juez, tratamos de todos los días prácticamente con surfistas y técnicos que les acompañan. Y veíamos que en muchas veces, no hay que generalizar, pero muchas veces ese conocimiento que tenían de la competición estaba basada en mitos y leyendas sin demasiada base científica, ¿no? Entonces, desde la parte de la federación veíamos un gran agujero negro que había que cubrir para poder dotar a nuestros deportistas de todos los elementos para llegar a Tokio 2020, o por lo menos que les ayudaran a hacer eso. Por lo tanto, propusimos, igual que hacemos en el área de la preparación física y técnica desde el conocimiento, ahora desde la recopilación de datos objetivos, desprendiéndonos de subjetividades, desprendiéndonos de nuestras impresiones y de nuestra experiencia, simplemente como si fuéramos robots, recoger datos científicos, analizarlos y hacer un estudio científico de la competición, muy exhaustivo. Para ello, junto con estas tres patas, vamos a decir que ya teníamos los tres pilares que iban a cimentar el proyecto de excelencia deportiva, en la que los deportistas iban a poder acceder y buscar ese camino hasta Tokio 2020. Siempre teniendo en cuenta que esas tres patas tenían que estar a la labor de conseguir los mejores resultados. Aquí también veíamos que había dos ramas que trabajar. Por un lado, teníamos los datos existentes que estaban a la mano de cualquier usuario en la liga profesional de la WSL, y con esos datos podíamos sacar un montón de baremos, parámetros y datos que nos iban a ayudar a responder a ciertas preguntas. Pero la realidad es que para complementar todos esos datos que ya existían, era necesario hacer una recopilación de datos hercúlea, como quien dice. El deporte, hablando profesionalmente, el deporte del surf es un deporte bastante nuevo comparativamente con otros deportes. Entonces, esos datos sí que veíamos que hacían falta recopilarlos. Y para ello lo que hicimos fue analizar 13 campeonatos, y esos 13 campeonatos los diseccionamos segundo por segundo, es decir, la franja mínima de tiempo en las que cogíamos todas las anotaciones que queríamos coger fue exactamente el segundo. Lo hicimos durante 2 años y
de ahí sacamos 380 perfiles de surfers. Bien, como podéis imaginar, esto fue una tarea inmensa y para ello, obviamente, Miquel y yo somos la cara visible en esta presentación, pero por detrás hay la colaboración y el trabajo día a día de varios compañeros, ¿no? Y entre ellos estaba Ari Charritu, también John Bacigalupe, Unai Antuñano y, como no, de parte de la federación, pues siempre estaba ahí Merichel. Vamos a decir que no ha sido un trabajo hecho por dos personas, sería inviable hacer todo este trabajo con dos personas. Y ahora lo que conseguimos recopilando, uniendo y correlacionando todos esos datos era una computadora, vamos a decir, una pizarra en blanco donde podíamos hacer unas preguntas y de ahí sacar unas respuestas objetivas donde podríamos apoyarnos para seguir trabajando, ¿no? Para que nuestros surfistas sean los mejores posibles. Y aquí vamos a dar respuesta a dos preguntas que hicimos. Esto es la superficie del estudio, pero nos parecía representativo y creíamos que podía ser interesante exponeros estas dos preguntas. Por un lado, teníamos la pregunta que siempre ha estado sobre la mesa de goofies contra regulars. ¿Quién es mejor en el mundo del surf? Para aquellos que no venís del mundo del surf, los goofies, vamos a decir que son los zurdos de los surfistas y los regulars son los diestros. Y siempre ha habido una creencia general que los regulars, vamos a decir que son mejores que los goofies. Y nosotros queríamos analizarlo al detalle, por un lado porque no es un mero hecho de tirar un mito abajo o ver si es verdad, sino porque la igualdad de condiciones de dos deportistas, uno goofy y uno regular, no ha sido el caso porque ha habido plaza para todos, pero en un futuro, si tendríamos que elegir para entrar en nuestro proyecto entre un goofy y un regular, queremos saber si hay datos objetivos que nos van a dirigir a la elección de uno u otro. Entonces, hicimos el análisis en el caso de las mujeres, de todos los QS 6000 que se disputaron en 2017 y en 2018. ¿Por qué los QS 6000? Porque también dentro del análisis, al nivel que estamos trabajando, que es para clasificarnos para las Olimpiadas del 2020, vimos que todos los esfuerzos de las mujeres tendrían que estar muy focalizados en esos QS 6000 para conseguir los máximos puntos. Dentro de la muestra que analizamos, vimos que la proporción de regulars y goofies era de casi un 65% de regulars ante un 35% de goofies, redondeando un poquito. Y nos chocó mucho que en el CT había una superioridad aplastante de regulars ante goofies, tanto en 2017 como en 2018. Pero lo sorprendente no era que hubiera esa superioridad, sino que en el top 50 del QS, la proporción de regulars y goofies era muy equilibrada. Y en el top 16 lo mismo, era muy equilibrada. No saltaba a la vista nada raro. Por lo que saltamos un paso más allá y empezamos a analizar ronda a ronda en cada campeonato QS 6000 de mujeres si esa proporción se cumplía. Efectivamente, sí que se cumplía. Se cumplía al igual que en el top 50 y top 16. Durante todas las rondas, aquí solo está señalizada la final, pero todas las rondas esa proporción era muy equilibrada en ambos años. Y entonces vimos que lo que hacía resaltar a las regulars ante las goofies fue el que esas regulars, una vez que llegaban a las finales, simplemente eran las ganadoras de esas finales. Con ello conseguían los mayores puntos posibles para colocarse dentro de esos top 16 que cogimos como referencia en los puestos más altos, con lo que las 6 mujeres que cada temporada suben, sobre esos top 6, top 10 mujeres eran sobre todo regulars, aunque en el top 16 se cumplía la relación de regulars y goofies. Por lo que cogimos y hicimos otra pregunta. ¿Qué pasaría si quitáramos de la ecuación la celebración de esas finales? Es decir, el resto del campeonato sucede tal cual y esas finales las sacamos de la ecuación. Resulta que la proporción de ganadoras, tanto en goofies como en regular, se equilibra muchísimo. Durante todo el campeonato hay una lógica, vamos a decir, estadística normal, hasta que llega a las finales, y en las finales es donde esas mujeres regulares sacan, vamos a decir, su superioridad a la palestra y
hace que en el CT haya más mujeres regulars que goofies. Visto esto, hicimos el mismo análisis con los chicos. En aquel entonces, en las mujeres, la mayor, vamos a decir, el campeonato con mayores puntos en 2016 y 2017 y 2018 eran los QS 6000, pero en los hombres eran los QS 10.000 y el estudio también nos dijo que los QS 6000 en chicos eran muy importantes a la hora de conseguir puntos para clasificarnos al CT. Por lo que aquí hicimos lo mismo, cogimos todos los campeonatos QS 10.000 y 6.000, los analizamos y los separamos, por un lado los QS 6.000 y los QS 6.000 por otro. Aquí vemos que en la muestra analizada de los surfers que analizamos, en las mujeres fueron como unos 230 y en los chicos fueron unos 250, la proporción de regulars y goofies, tanto en mujeres como en hombres, es muy parecida, prácticamente la misma, 65 para regulars y 35 para goofies. En cambio, en el CT, a la contra de las mujeres, el porcentaje de goofies y regulars está en la misma proporción de la muestra analizada. No hay una superioridad de los regulars, cosa que empezamos a estudiar y vimos que en los QS 10.000, al igual que pasaba en los QS 6.000 de chicas, en esas finales la proporción en este caso era superior de los regulars. Llegaban mucho más regulars que goofies a la final. En cuanto una relación normal sería de 65-35, como pasaba en las mujeres, en los QS 10.000 de chicos sí que esa superioridad de los regulars era muy, muy palpable y evidente. Y más allá, era muy raro o prácticamente imposible que un goofy ganara esas finales. Por lo tanto, había una cosa que teníamos que seguir analizando, porque realmente la proporción en el CT se mantiene. Por lo que el estudio nos enseñó que los QS 6000, aunque pueda haber gente que crea que no tengan tanta importancia, tenían una importancia vital a la hora de conseguir puntos para clasificarse a CT. ¿Por qué? Porque en esos QS 6000, tanto en 2017 como en 2018, esa superioridad de los regulars se invertía. Vamos a decir que en 2018 esa proporción de finalistas de regulars y goofies era la esperada, casi un 65% contra un 35%, y en cambio en 2017 incluso fue superior de los goofies. Entonces, esa superioridad que enseñaban en los QS 10.000, en los QS 6.000 no se daba. Y aun siendo la proporción la esperada de 65-35, como fue en el año 2008, tanto en 2017 como en 2018, los ganadores de esas finales eran hombres goofies. Es decir, los puntos conseguidos, los máximos puntos conseguidos en los QS 6000 iban a los goofies. En cambio, en los QS 10.000 iban a los regulars. Pero la combinación de ambos hacía que en el CT, al CT se clasificaran tanto goofies como regulars en una proporción que era la lógica de esperar si no hubiera ninguna superioridad de goofies ante regulars de calidad. Entonces, más allá, seguimos analizando y dijimos, bien, ¿dónde se empieza a ver esa superioridad tanto de regulars en los 10.000 como de goofies en los 6.000? Se ve, en el caso de las chicas se veía simplemente en la final, pero en el caso de los chicos teníamos que tirar más hacia atrás y empezar a analizarlo sin las mangas men-to-men. Para aquellos que no estéis familiarizados con la competición del surf, en el surf se puede competir con 4 competidores en el agua, con 3 competidores o con 2. Y esa supremacía, o vamos a decir superioridad, de regulars ante goofies o de goofies ante regulars se daba una vez que empezaban las mangas men-to-men, que a priori empiezan en octavos de final. Pero en las mangas de 4, en las mangas de 3, esa superioridad no se daba. Simplemente seguía una lógica normal de 65-35. Entonces, aquí podemos, vamos a decir, dar valor a ese mito que había de goofies contra regulars. Y más allá de eso, teníamos otra pregunta en la palestra, ¿no?, que nos hacíamos siempre. ¿Qué es ser exitoso en el surfing? Porque en el surfing hay una cosa que es muy curiosa, que el surfista profesional
en su vida tiende a perder muchísimas más mangas de las que gana. Aún así, llegando a ser top mundial. Al final del año tú pierdes más mangas de las que ganas. Por lo que hicimos un análisis de cómo medir ese éxito. Aquí en estas tablas, de nuevo enseñamos todas las competiciones de QS 6000 de las mujeres y aparecen por un lado las mangas ganadas, 0, 1 hasta 5 mangas, que es el máximo de mangas ganadas por una mujer en un QS 6000. Más de 5 no se ha dado el caso ni en 2017 ni en 2018. Y aquí aparecen también las mangas ganadas y el baremo que nosotros hemos fijado para ver el rendimiento de esos surfistas. Muy señalable que solo el 27% pasa de ganar 2 o más mangas. El resto, un 73% prácticamente, se queda ganando una media a lo largo del año de 0 o una manga en los QS 6000. Por lo que a nosotros se refiere en el proyecto de excelencia deportiva, el mínimo aceptable lo establecimos en 2 mangas. Por lo tanto, nuestros surfistas, todo surfista que esté femenino, que esté metido en este proyecto, tenía que pertenecer a este grupo, vamos a decir, difícil de entrar, del 27%. ¿De acuerdo? Y con los chicos hicimos lo mismo. Y vimos que se repetían ciertos datos. En cuanto a los chicos, la referencia eran los QS 10.000 y 6.000. Y al igual que en las mujeres, si os fijáis, la cantidad de surfers que se quedaba ganando solo 0 o 1 de media al final del año en este campeonato es del 75%, un porcentaje altísimo. Y el resto, solo que pasa del 2%, solo era el 25%. Entonces, aquí vimos que el chip o lo que teníamos que empezar a analizar desde el punto de vista de técnicos, competidores y tanto de entrenadores era qué es eso de ser exitoso. Obviamente ganar un evento es lograr el éxito, pero a su vez podemos quedarnos en octavos de final y conseguir un resultado muy exitoso si para llegar a esos octavos de final he entrado desde la ronda 1 y he tenido que pasar 5 o 6 mangas, porque ya me dicen las estadísticas que solo el 2,5, el 3% de la gente consigue pasar de ese 5%. Es decir, una probabilidad muy pequeña, por lo que tenemos que empezar a pensar con estos datos que nos aportan los estudios. Es decir, éxito, ¿qué es el éxito? Y aquí podríamos, vamos a decir, cuantificarlo. Y con estos 2 pinceladas que os hemos explicado del estudio científico, voy a dar paso a Miquel para que explique un poquito cómo se trabajó en la globalidad del proyecto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me llamo Miquel Zalacaín. Soy un poco la pieza de engranaje de todo este proyecto entre las diferentes instituciones. Y bueno, antes de empezar, agradecer desde la federación, que es a quien represento, un poco a Basket Team, a sus técnicos y a toda esa gente que de alguna manera puso en marcha en su día el proyecto olímpico de excelencia y más sobre todo de cara a un deporte entre comillas minoritario como puede ser el surf, ¿no? Dicho esto, y metiéndonos un poco en harina y de alguna manera para intentar digerir todo el tema de datos y análisis que Gorka os ha intentado explicar así rápidamente, el reto o la cuestión sería el saber cómo utilizar ese conocimiento del que Gorka os ha hablado en ese camino de excelencia o hacia lo que sería unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y bueno, enfrentarnos a ese reto por nuestra parte, lo que nos ha obligado es, de alguna manera, a transformar lo que puede ser un deporte joven, como os decía Julen, un deporte virgen, en lo que viene a ser, o después de 2016, un deporte olímpico, ¿no? Y en esa transición, nosotros como federación y a la hora de desarrollar un proyecto olímpico, lo que nos hemos encontrado es que el no ser un deporte muy estructurado, con no mucha historia en esto de la competición, pues de alguna manera, aparte del proceso de aprendizaje constante, hemos tenido que tirar un poco de la fórmula ensayo-error, ¿no? El no tener con qué compararte, con qué investigar, incluso qué copiar, pues al final el modus operandi en este inicio ha sido un poco de prueba y ir probando cosas y ir viendo qué funciona y qué no, ¿no? Y bueno, en ese
en ese querer transformar de alguna manera no sé si un deporte salvaje, por decirlo de alguna manera, en un deporte más doméstico o más racional, nosotros lo que hemos visto son dos claves fundamentales, ¿vale? Que por un lado es el crear un sistema de trabajo, o una sistemática de trabajo definido, y el tener un programa de tecnificación concreto, ¿vale? Serán como las dos grandes claves que un proyecto olímpico de un deporte no fundamentado debería de buscar. Evidentemente, para que esas dos funcionen, habría que acertar, pues sobre todo, o incidir en los puntos que vienen a continuación, ¿no? Por un lado, en dónde me encuentro, dónde estoy en ese camino y cómo preparo ese trabajo diario para llegar a mi meta, que en este caso serían las Olimpiadas. Evidentemente, incidir en una planificación de cargas y esquemas de entrenamiento muy concretos y muy adaptados a lo que es nuestro deporte. Y siguiendo un poco con lo que decía Gorka, un análisis más que exhaustivo de lo que son un poco los circuitos y los puntos en juego. En un deporte como el surfing, donde al final la planificación no es como la de una liga regular, es muy importante incidir en una planificación adecuada a los objetivos de nuestros deportistas para no gastar tiempo y energía en balde. Y estas serían un poco las características a modo general. Evidentemente no podemos obviar que dentro de las características generales tenemos que focalizar también en los procesos un poco individualizados de cada deportista. Cada atleta es un mundo y van conjugados un poco lo general con lo específico. Bien, dicho esto, pasaríamos un poco a lo que es nuestro terreno de juego, ¿vale? Como todo el mundo sabe, nuestro deporte se desarrolla en la naturaleza, en el mar, y evidentemente todas esas variables meteorológicas sobre todo nos obligan a un proceso adaptativo continuo, ¿no? Al final, nuestro terreno de juego es variable, es inestable, de alguna manera es incontrolable, ¿no? No podemos controlar la mar. A veces nos facilita la práctica deliberada de nuestro deporte y a veces no le da la gana y no nos deja. Entonces, bueno, eso es un aspecto que a la hora de trabajar nos condiciona de cierta manera, ¿vale? Es decir, no nos permite la variabilidad y la posibilidad de repetir continuamente los ejercicios como a nosotros nos gustaría. Evidentemente, en esta repetición de ejercicios, en el surfing, tiene un hándicap de que la repetición es un poco lo que no se puede repetir, porque al final las olas no son iguales y lo que el surfer puede hacer en cada ola siempre es diferente. Haciendo un poco caso a los expertos, donde la perfección se puede conseguir con la repetición y hablando en números, hablan de que para que un movimiento se acerque a la perfección o podamos calificarlo de perfecto, deberíamos de repetirlo 10.000 veces y digamos que el mar nos deja ejecutarlo 3.000, nos quedarían ahí 7.000 repeticiones un poco en el aire, ¿no? Y la pregunta es, joder, si me faltan 7.000 para llegar a la perfección, ¿dónde los puedo practicar? Bueno, nosotros lo que de alguna manera valoramos y ensayamos es el repetir esas 7.000 repeticiones que nos quedan para la perfección fuera del entorno acuático, ¿vale? Trasladamos el ejercicio del agua complementado fuera del agua. Y vimos que es fundamental el trabajo fuera del agua. Y básicamente dividido en dos grandes grupos de trabajo. Por un lado, lo que corresponde a lo que es la preparación física del atleta y por otro lado, la preparación técnica del atleta fuera del agua, ¿vale? Y de alguna manera pasaríamos de hasta ahora ser el medio, ser el mar, el que de alguna manera planificaba, a ser nosotros, a tener nosotros el control y poder planificar como a nosotros nos gustaría. Incidían en parámetros medibles muy relacionados con el resultado final y por otro lado saltaban a la luz o nos alejaban de ideas preconcebidas que había hasta ahora, ¿vale? Y la realidad es que hasta ahora el mundo del surfing tendía mucho a seguir a esas ideas preconcebidas, quizás por una falta de análisis y por una
por falta de investigación o de poner proyectos de este tipo en marcha, y obviaba esos parámetros medibles. Si lo que estamos buscando son parámetros medibles, vamos a ver cuáles son esos parámetros. Y bueno, dentro de los diferentes parámetros que encontramos, yo aquí os he puesto los que quizás puedan ser más importantes. Por un lado, pues el tema de la prioridad y sus distintas variables dentro de una manga, lo que sería la elección del tipo de ola correlacionado con el score que el surfista saca en esa ola, el número o cantidad de maniobras, incluso el tipo de maniobras que el deportista ejecuta, unido a la maximización de los puntos. Vimos que si diseccionábamos esos 25 minutos en periodos de 5, había unas pautas y unos indicadores que de alguna manera nos daban pistas de qué es lo que tendríamos que ir haciendo en las mangas para conseguir un resultado exitoso. Y por último, otro parámetro importante es un poco, o era, respecto a los datos, el tiempo real de acción. ¿Cuánto tiempo realmente pasa el surfista encima de la tabla? Bien, una vez identificados, llegaríamos un poco a la pregunta del $1.000.000. ¿Y ahora cómo trabajamos esos parámetros medibles? ¿Vale? ¿Cómo pasamos de la idea de ir a la playa y surfear todo lo que puedes, es el entrenamiento perfecto, a un entrenamiento ya específico y planificado como es el que se lleva hoy en día? Bien, al final esa transición no dejaba de pasar de un deportista autodidacta a una evolución a un surfista atleta, surfista de alto nivel profesional como el que tenemos hoy en día. En esta transición nosotros lo que creemos es que se deben de cumplir una serie de aspectos. Exactamente lo mismo con la técnica, que lo hemos adelantado antes, el trabajarla en el agua y trabajarla fuera del agua. El conocimiento del criterio de competición. ¿Qué quiere decir esto? Es, en el mundo del surfing, quien evalúa qué es bueno, qué es mejor o qué es peor son los jueces. Por lo tanto, conocer lo que los jueces buscan o consideran es bueno o malo, nosotros creemos que es fundamental, ¿vale? Entonces, ese aspecto de alguna manera hace adaptar el entrenamiento en ciertas fases a esa búsqueda de lo que los jueces consideran como bueno, malo, regular o excelente. Y a la vez, el último punto también iría por esa línea, el conocimiento de las reglas de competición, ¿vale? Conocer las reglas de competición de alguna manera da gran ventaja a la hora de competir y de poder sacar mayor rendimiento a nuestro resultado dentro de una manga y, por lo tanto, en una competición. Bien. Dicho esto, no podemos obviar, como yo lo he adelantado en su presentación, de que el surfing se compone de una parte artística, ¿vale? Históricamente nos hemos fijado mucho en esa parte artística, ¿vale? En esa parte que de alguna manera más nos llama la atención. Pero aparte de esa parte artística, hay otros muchos aspectos unidos muy directamente con el rendimiento, a la que hasta ahora no se les ha dado tanta importancia. Entonces, haciendo un pequeño ejercicio comparativo de quizás cómo se entrenaba antes, un poco en la década de los 80, 90, y cómo se entrena hoy en día, quizás podamos tener ahí unos indicadores que nos puedan ayudar en el cómo trabajar esos parámetros. Entonces, rápidamente, si al final cojo un prototipo de surfista atleta de la década de los 80-90, pues vemos que no cuidaba la alimentación, no se trabajaba el aspecto físico de una manera específica, las horas de descanso no se tenían en cuenta, no tenía la posibilidad de tener un equipo a su alrededor, no seguía una programación, una sistemática de trabajo. En definitiva, podríamos concluir que el entrenamiento de entonces se basaba en ir a la playa y surfear, ¿vale? Entonces, bueno, viendo la evolución de esos años hasta el día de hoy, concluiríamos que un deportista de alto nivel, sea aquellos que quieren estar en un proyecto olímpico como el nuestro, el aspecto físico está estructurado. Esas sesiones que hacemos en playa ahora están programadas, no es voy a la playa y surfeo, sino que
ya tengo un programa que me marca qué sesión o cuántas sesiones voy a tener al día. Esas sesiones van a estar medidas por objetivos claramente marcados. Evidentemente se incorpora todo lo que es los controles médicos, periódicos, que de alguna manera dicen cómo está la maquinaria del deportista y en ese hilo, pues un poco la incorporación o el entrenamiento de la parte psicológica, ¿no? Tan importante para luego maximizar nuestro rendimiento. Bien, quedándome en ese 2020 y trasladándonos un poco a nuestro proyecto y un poco a lo que nosotros tenemos hoy en día, pues nos encontramos en un primer ciclo de surfing olímpico, como ya os he dicho, donde partiendo desde cero, el aprendizaje ha sido continuo. Una de las cosas que me ha llamado la atención es que, aunque se esperaban resultados deportivos óptimos, quizás eso haya llegado antes de lo esperado, porque realmente estamos en el tercer año del ciclo y si analizamos los resultados deportivos de los atletas que están dentro del programa olímpico, pues son más que destacados. Y son más que destacados en todos ellos. No es que uno o dos deportistas dentro del proyecto hayan saltado la banca. De tal manera que se ha creado, digamos, una especie de efecto magnético, ¿vale? Que yo creo que el propio proyecto ha creado y los deportistas de élite que más o menos podemos tener a nuestro alrededor han despertado de alguna manera, no sé si la curiosidad o han visto que algo más o menos se está haciendo periódicamente bien, de tal manera que hemos pasado de una surfista inicial en el proyecto pues a 4 en la actualidad, ¿no? Y teniendo en cuenta que estos procesos olímpicos no es un deporte como pueden ser deportes grupales, sino individuales, ese ensayo-error nos han ido descartando cosas y de alguna manera destacando otras. Y de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, os he querido poner aquí las cosas testeadas que de alguna manera hemos visto que funcionan. Eso no quiere decir que no haya otras fórmulas que funcionen y no haya otros aspectos que también puedan ser fructíferos como estos. Pero nosotros, en nuestra experiencia personal y por buscar el modelo único, hemos visto que esto, a la hora de buscar el rendimiento y el trabajo sistemático en un proyecto olímpico, funciona, que sería pues, el residir en lo que es un centro de alto rendimiento, el poder tener un equipo técnico específico dedicado a lo que es el entrenamiento físico. Igualmente pasaría con lo que son los técnicos de agua, el poder tener un equipo disciplinado y enfocado a lo que es todo lo que conlleva el entrenamiento de agua, un equipo médico, evidentemente con sus controles y con sus test periódicos. La labor de trabajo de laboratorio, la que un poco por encima Gorka os ha mencionado y que yo de alguna manera llamo el I+D del proyecto, y de alguna manera lo que engrana todo eso y que todo esté de alguna manera centralizado en un sitio es la comunicación diaria, ¿vale? Esa cosa tan obvia pero tan esencial hace que un proyecto de esta índole pues pueda desarrollarse a una velocidad mayor que de la que de otra manera se desarrollaría. Y básicamente en estos 3 años hemos llegado a estas 4 o 5 conclusiones desde nuestro punto de vista bastante claras. Concentrarse en torno a un centro de alto rendimiento, sobre todo cuando los deportistas están en sus periodos de casa, como digo yo, y no viajando a lo largo del mundo, una preparación acorde a objetivos. Hemos concluido que la planificación es tan importante en nuestro deporte que debería ser labor de técnicos especializados en ello, porque hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho análisis y controlar muchas facetas de puntos, circuitos, viajes, etc., para hacer una planificación adecuada. Evidentemente, os he hablado mucho del aspecto físico, tanto en el agua como fuera de él, pero una de las conclusiones importantes, y evidentemente no tengo tiempo para explicaros todo, es la importancia de ese aspecto físico en los periodos de competición. Tener en cuenta que nuestros atletas muchas veces pasan mes y medio compitiendo a lo largo del mundo, y una de las conclusiones que quizás en otro momento entraremos a analizar más concretamente es la importancia de cuidar esa preparación física durante los periodos de competición. Evidentemente el trabajo de la técnica fuera del agua, la importancia del I+D y el equipo técnico multidisciplinar
que yo creo que es necesario y que hace que el atleta se centre solo en entrenar y deje en manos de sus técnicos todas esas variantes en las que muchas veces no lo hace más que perder tiempo y energía en cosas que realmente no son sus quehaceres. Y sin más, por terminar y queriendo o haciendo el ejercicio de querer resumir 3 años y muchas horas de trabajo y muchas conversaciones con muchos técnicos, me he tomado, no sé, si el lujo o la desfachatez de poneros un par de pinceladas para que entendáis lo que yo creo podría resumir todo esto de lo que hemos hablado en medio minuto, ¿no? Que sería tener un plan, o sea, creo que eso es fundamental, tener una hoja de ruta, yo creo que es vital, pero yo dejaría muy claro que esa hoja de ruta tiene que estar basada en el análisis y no en las creencias. Para mí eso es fundamental y creo que una de las cosas que yo personalmente he aprendido en este proyecto es cuánto me gustan ahora los números, cuánto me gusta ahora la estadística y de alguna manera desglosar lo que eso dicen, evidentemente darle mi pincelada propia y luego ponerla en marcha, ¿vale? Entonces, el plan sí, fundamental, yo lo basaría en el análisis y no la creencia. Y en segundo lugar, eso que todos tanto nos gusta analizar, que sería la realidad, ¿vale? Y saber que hay una realidad que nos vamos a encontrar con un montón de obstáculos, con un montón de retos que nos está esperando en nuestro día a día y que creo que el éxito o el fracaso dependerá muy mucho de cómo afrontemos esos retos. Y al final, la combinación de ambas, pues yo creo que podría ser lo que es, en nuestro caso es el proyecto olímpico de excelencia, ¿no? El saber adaptar ese plan un poco en esa realidad, en el afán por llegar a nuestra meta, que en este caso, más que la mía, es la de nuestros atletas y la de nuestros técnicos, que en este caso es Tokio 2021. Y sin más, no os aburro más, espero que os haya gustado. Bueno, eskerrik asko Danoi, eskerrik asko Julen, Gorka eta Mikel por las exposiciones que habéis realizado. Bueno, antes de daros paso a vosotros y por daros también un pelín de tiempo para pensar vuestras preguntas o vuestras cuestiones, Julen ha comentado que es un deporte joven, Gorka que existen muchos datos, existe una evolución en el conocimiento y la exposición de Mikel ha empezado hablando de virginidad y de progresión en el deporte. El surf, teniendo en cuenta que ha entrado en la esfera del deporte de alto nivel, al amparo de los Juegos Olímpicos, ¿ha perdido la virginidad? Yo personalmente considero que sí. Creo que de alguna manera es un deporte que aunque es joven, se ha sabido adaptar, entre comillas, rápidamente a lo que un poco el día a día le ha ido pidiendo y creo que sí que ha perdido esa virginidad y ahora un poco, siguiendo un poco con la comparativa, habría que buscar un poco lo que se podría llamar sexo seguro, ¿no? Pero eso aplicado con el surfing. Y yo creo que un poco lo que hemos exponido aquí va un poco por esa línea, el dar pasos seguros y un poco no querer correr mucho, tener en cuenta que al final partimos de la base de que no hay mucho con qué comparar, evidentemente cada día hay más y las grandes potencias que dominan el mundo del surfing seguro que tienen sus estudios, sus programas y demás, pero creo que en esa pérdida de la virginidad y partiendo de lo que es nuestra realidad se están dando pasos seguros y pasos hacia otros deportes con otras estructuras o intentando copiar otros deportes con otras estructuras y que los resultados al final hablan por sí solos. ¿Del arte al deporte se pierde la esencia del surf o es un proceso de crecimiento? Hombre, yo creo que evidentemente el surf, además de ser arte, creo que lo que tiene a su favor es la estética y el entorno. Yo creo que muchísimos deportes son arte porque la gimnasia es arte, hay un montón de deportes que se pueden considerar arte. Y yo creo que como esos otros deportes, en la medida en la que históricamente o con el paso del tiempo vaya asentándose, yo creo que no va a perder la esencia. Yo ahora mismo, países que son punta de lanza en el surf como Australia, como Estados Unidos,
como Hawái, como parte de Estados Unidos, probablemente Australia es un país, es uno de los países que más publicaciones científicas aplicadas al deporte hace y, por tanto, no va a dejar el surf fuera. Y ya hay cosas, ya está metido en sus centros de tecnificación y quizás, aun cuando sea estético, yo creo que el arte empieza a ser ya dirigido y no va a perder su esencia porque el entorno en el que se desarrolla es inimitable, pero creo que está pasando de arte, evidentemente, a otro tipo de arte que es la perfección, la sistemática, y eso no deja de ser, en la búsqueda del rendimiento, otro tipo de arte, ¿no? Yo no creo que va a perder la esencia, pero sí está obligado si entra en el entorno del olimpismo y, por tanto, del valor mediático que, además del que ya tiene, le va a dar en el mundo, pues está obligado a transformar el arte, no a perderlo. De arte a deporte, de azar a conocimiento, Gorka, ¿tantos datos no emborrachan? O una pregunta relacionada, con tantos datos y convirtiendo el azar en conocimiento, si hubiera una casa de apuestas que apostase en el mundo del surf, ¿tendrías conocimiento suficiente como para ganar las apuestas? Bien, por un lado, sí que creo que, al igual que vamos a decir que hay una idea que la competición, vamos a le quita esa parte de arte al surfing, que yo sinceramente no lo creo. De hecho, lo que creo que se está haciendo es, como decía Julen y Mikel, se está adaptando el surfing, y de hecho hay surfistas que casi pueden ejecutar las mismas maniobras y todo lo que hacen en un free surfing en 25, 30, 35 minutos de competición. Con los datos pasa lo mismo. Yo creo que hay vamos a decir, un poquito de distancia desde los surfistas y técnicos a veces a los datos, diciendo como que los datos están bien, pero hasta un punto. Y realmente yo sí que creo que con los datos se podrían acertar muchas apuestas. Obviamente los datos son estadísticas y las estadísticas también a veces fallan, pero a la larga, si yo con todos los datos que tenemos pusiéramos un bote entre todos y hiciéramos caso a las estadísticas que nos ha dado el estudio, estoy convencido que el bote subiría, no bajaría. Y básicamente ahora, si hubiera tiempo, lo que fuera, os podría enseñar un poquito lo aplicado del estudio a nuestros surfistas. Cogimos ese estudio que hicimos de Goofy Regulars a nuestras surfistas metidas en el proyecto de excelencia deportiva y se cumplía. Vimos a cuántas finales llegaron cada una de ellas y contra quiénes se pegaban, y realmente las Goofies, cuando competían contra Regulars en las finales, las Regulars les ganaron todas las veces. Y las únicas veces que una Goofy ganó una final fue contra otra Goofy. Entonces, y ni siquiera era en los años que habíamos analizado, era de todo el historial que tenían ellas en competición. Por lo que es un ejemplo que los datos en este caso sí hubiesen ganado esa apuesta. Si a mí me hubiesen dicho, quitando el nombre de la surfista, tienes una Goofy contra una Regular en una final, y hubiese apostado a la Regular, hubiese ganado la apuesta. Buena respuesta. Héctor pregunta por el chat, Héctor Mendía, preparador físico de Pelotaris, y haciendo un símil entre la pelota y el surf, él lo que plantea es que en los dos deportes lo que sucede es que se va evolucionando, el nivel de conocimiento que se va adquiriendo ya es relativamente importante, pero la dificultad de convencer al propio deportista de entrar en ese tipo de procesos de tecnificación. Poniéndonos la figura del deportista, ¿qué veis vosotros en ese sentido? ¿Cómo le podemos convencer o cómo podemos encauzar su tecnificación? Buena pregunta. Igual. Buena pregunta. Ahí está parte de la clave, ¿no? Como al final, en cualquier proyecto de alto rendimiento en el que quieras o no, más o menos sistematizado, a un atleta le estás poniendo un camino largo, arduo, con cambios de vida,
con niveles de autoexigencia alta, es una buena pregunta la que hace Héctor. ¿Cómo enganchas a alguien así? Yo, por otros deportes y por experiencias, lo que primero hay que tener, yo no sé si la pregunta es cómo le enganchas o si la pregunta es quiere o no quiere. O sea, al final muchas veces todo pasa por eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que puede ser también como muy un poquito restringido el decir, bueno, pues si no quiere lo descarto y ya está. No estamos en esa situación y por tanto, ¿cómo se puede convencer? Yo creo que al deportista hay que hacerle ver que lo que el esfuerzo le estás planteando le sirve. No sé, muchas veces, no es fácil, porque tú puedes trabajar mucho y por el hecho de trabajar nadie te asegura el éxito, con lo cual el hecho de que trabajes no quiere decir que lo vaya a sentir y que por tanto le vaya a convencer. Pero creo que todo pasa por intentar analizar la situación, que por como hace la pregunta y en su caso igual tiene alguna reticencia, todo pasa por analizar la situación y buscar por dónde te lo puedes ganar, por dónde puedes hacer algo que le suponga un esfuerzo y que de repente él vea que ese esfuerzo tiene algo. O sea, que no solo tenga la sensación de que él paga, sino que de repente va a recibir algo, o en éxito, o en rendimiento, o en mejora de sensaciones. Y yo creo que eso es lo difícil, ¿no? Cómo poder enganchar a alguien en un proyecto de tecnificación largo, arduo y con los objetivos como en este caso olímpicos, que es algo que al final hay que pensar cuántos van a la Olimpiada, que son muy pocos, pues solo queda eso. Yo creo que hay que analizar bien la situación y ver por dónde eres capaz de que el deportista sienta, o sea, que siente que además de pagar con su esfuerzo, está recibiendo algo. Y vuelvo a repetir que es lo complicado, ¿eh? Porque si fuera yo entreno mucho y va a ganar el siguiente campeonato, ya está. O sea, hago esto, he ganado y, digamos, la solución sería fácil. Pero creo que ahí tenemos que demostrar nuestra habilidad y si el surfista hace arte para poder surfear, nosotros tenemos que hacer arte para poder entenderle y para poder ver por dónde ese esfuerzo le puede empezar a dar señales de que además de que paga, empieza a cobrar algo. Creo que eso es... Tecnificación supone poner todos los recursos existentes en el proyecto y en los deportistas. En el deporte de alto nivel existen las concentraciones de altura, que estuvimos hablando el otro día y dando paso, pues antes también Miquel ha ido a responder, añadiendo este nuevo concepto, los surfistas cuando a altitud. Bueno, yo, si fuera mi llamada, yo lo haría desde ya. Creo que al final la altitud, si funciona en otros deportes, seguro que funciona en el surf también. Y orográficamente tenemos diferentes países o lugares donde se puede testear o probar el poder entrenar en altitud y luego bajar y tener las olas y el mar en una distancia relativamente corta. Yo, siguiendo un poco la charla del otro día, creo que sería un acierto, por lo menos el probarlo y ver qué consecuencias o qué rendimiento se sacaría de eso. Yo creo que la actitud permitiría a los atletas tener mayor capacidad de trabajo. Hay deportes donde la altitud tiene una respuesta directa y muy relacionada con el posible rendimiento. Yo creo que en este caso la altitud permitiría a nuestros surfers tener mayor capacidad de poder desarrollar, como Miquel ha dicho antes, las 10.000 repeticiones, los ejercicios, volver a surfear, recuperarse antes. Yo creo que permitiría, sobre todo, mayor capacidad de trabajo y, por tanto, con mayor capacidad de trabajo, estar más cerca de tener las posibilidades de poder obtener rendimiento. Pero creo que sería efectivo, ¿eh? Y una pregunta en el chat sobre la cuantificación de Ricardo Bilbao. El mar está ahí, es el hábitat natural, al final es el medio en el que hay que entrenar y hay que rendir. Pregunta
si se cuantifican las cargas de entrenamiento de agua para saber si ha sido efectivo o no y qué parámetros se toman como análisis de una sesión técnica. Igual, Gorka, desde tu punto de vista. Vale, pues realmente, bueno, yo creo que luego esta respuesta la puede completar Julen, que es un poquito el que está trabajando y creo que está más al día con el tema de las cargas de trabajo. Pero desde luego lo que a mí me gustaría es coger esas cargas de trabajo, como dice Ricardo Bilbao, que un profesional las cuantificara y ponerlos en un estudio junto a los resultados, a los datos, al número de maniobras que hace. A mí me parecería esa la parte interesante desde el punto de vista del técnico del juzgamiento, que soy yo, ¿no? El tema de cómo lo hacen en este proyecto, sinceramente creo que igual Julen lo puede responder mejor que yo, porque yo al final me he dedicado igual a la rama del estudio científico y las cargas de trabajo de los entrenamientos todavía no se han implementado a ese estudio, pero sí que, por ejemplo, ha habido técnicos del proyecto que lo han pedido y creo que sería el camino a seguir. Julen. Kaixo, arratsaldeon. Hola, tengo dos cosas para comentar. El tema primero, ¿me escucháis todos? Sí, Julen. Sí, primero era hablar del tema de altitud. Decirle que ya hemos analizado un sitio que podría ser un sitio estratégico para ver si realmente hay un beneficio de la altitud para el mundo del sur, que es en Tenerife, que está el parador a 2.000 metros y podríamos entrenar a la tarde o bien a la mañana abajo de Cayolas. Por lo tanto, el sitio adecuado sería Tenerife para poder hacer la simulación de la altitud con nivel del mar. Porque lo puedes hacer bastante fácil. Encima es un sitio donde hay olas, sobre todo en invierno. Y el tema de cuantificación de los entrenamientos, barajamos todos los entrenamientos con puntuaciones y vemos dónde está la habilidad de cada surfista. Lo que hacemos es potenciar donde es necesario. Si un surfista tiene problemas en el backside, se cuantifica con un número de 1 al 10. Lo que se hace es trabajar sobre esa acción que realmente tiene puntuación baja. Vale, muchas gracias, Julen. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? Sí, una curiosidad, ¿no? Yo no vengo del mundo del surf, al final no sé con qué equipos cuantificáis cosas, ¿no? Tanto como lo que habéis hablado de la carga, bueno, con el tipo de maniobra, etcétera, pero no sé si al final, por decirlo de alguna manera, nosotros en muchos deportes más convencionales, ¿no? Menos artísticos, por decirlo de alguna manera, funcionamos con pulsómetro, con medidores de inercias, etcétera, etcétera. No sé si ya estáis trabajando con ese tipo de instrumentación o qué. El tema del pulsómetro ya es prácticamente una cosa muy usual en el mundo del surf ya. Nosotros trabajamos con pulsómetro todos los baños. Se cuantifican todo. Y el tema de lo que es valorar lo que es el truco, lo que es la maniobra, lo cuantifica el técnico con una puntuación. No es como un gimnasio que lo puedes hacer con un encoder o en bicicleta que lo puedes hacer por vatios. Aquí en el mundo del surf, la técnica, lo que es la tecnificación, lo puntúa el técnico. Sí, yo por añadir un poquito a lo que comenta Julen, sí que es verdad que en el surf igual tiene una dificultad añadida el tener medidores para medir y cuantificar todo eso, ¿no? Por ejemplo, la fuerza de un giro. Pero sí que hay tecnología, hay centros que están empezando a intentar integrar eso en el día a día del surf profesional y sería el siguiente paso. Y lo suyo sería, lo dicho, poder llevar la tecnología que, vamos a decir, igual que el surfista ha pasado de ser un deportista autodidacta, como decía Miquel, a un deportista de élite, con todos los complementos que se le han ido añadiendo durante los años, lo mismo habría que hacer con la tecnología, coger la tecnología que hay en otros deportes y hay que adaptarla, sí o sí, lo antes posible al surf para que la evolución de nuestros deportistas sea más acelerada.
Creo que ahí hay mucho trabajo por hacer, pero es evidente que sí. O sea, quizás en el timing de la evolución del deporte tiene primero otros pasos que cubrir, pero evidentemente sabiendo que la cinemática y la dinámica se miden en otros deportes y en otros movimientos complejos, o por lo menos, no sé si más o menos, pero igualmente complejos en las 3 dimensiones del espacio, evidentemente de una u otra forma se podrían implementar. Lo que ocurre con esas cosas no es implementar, sino a veces se implementa y lo complicado no es implementar porque tecnología existe. El problema es darle el tiempo suficiente para poder llegar a conclusiones, para poder dar aspectos y variables que ayuden a mejorar. Y muchas veces eso es lo complejo. Yo creo que implementar sistemas, o sea, implementar tecnología no es difícil porque cada vez es más barata y es más adaptada. El problema es que muchas veces en muchos deportes se implementa tecnología y a veces simplemente se hace porque parece que hay que hacerlo. Y lo complicado, y no digo por esto, no es una crítica a la implementación, sino lo complicado suele ser sacarle el provecho justo. Y por tanto, dentro del surf, como en eso se está, no en los primeros pasos, sino se está pensando en dar el paso, pues probablemente va a ser algo próximo, pero que hay que estar atentos. Y en la medida en lo que, si como todo el mundo dice, nosotros somos emprendedores, estamos obligados a emprender y hay que probarlo, sin duda. Héctor se pone en contexto del punto de vista del entrenador y pregunta si las sesiones de trabajo de técnica están determinadas de antemano, pues qué tiempo, número de repeticiones, o es a criterio del técnico en cada caso, según la evolución o mejora de cada sesión. ¿Qué opináis o qué experiencia tenéis vosotros? Hablo yo. Gorka. Estamos en sesión abierta, lo que vosotros veáis. Bueno, nosotros lo que hacemos, yo con mi grupo por lo menos, lo que hacemos es analizamos el domingo, que es el día que analizamos el parte de la semana. Tenemos distribuido unas tareas en la semana, bien de fuerza, bien de flexibilidad, bien de movilidad y bien de agua. Y en base a los partes meteorológicos, pues hacemos el planning de la semana, que luego tiene que cuadrar con la del mes y que tiene que cuadrar con el trimestre. Pero el mar no es un frontón en el que puedes planificar toda la perfección. Nosotros nos basamos a tener que hacer los ciclos dependiendo de las marejadas. Añado a ese comentario, el entrenamiento necesita sistematización, hay que entrar en el mar, son dos conceptos opuestos, mar y sistematización. Abro pregunta para todos los demás. Bueno, yo creo que lo he dicho en mi exposición y para mí no son para nada contraproducentes. Yo creo que tienen que ir de la mano. Y no sé si la pregunta de Héctor iba o por incrementar lo que decía Julen, por ejemplo, en este periodo de pandemia sí que se han dado unos primeros pasos en lo que se ha avanzado un poco lo que es la técnica sacada del medio acuático y trabajada más con lo que hablábamos de repeticiones, sesiones y dirigida de alguna manera específica a cada atleta. Entonces, yo creo que, no sé si la pregunta de Héctor iba por ahí, pero sí que... Héctor aclara una cosa, por lo que yo entiendo y por lo que él ha escrito, dice, me refiero a una vez en el agua ese día. Supongo que cuando se va a entrenar se lleva una planificación, empieza el entrenamiento, si se realizan ajustes, si se ciñe únicamente a lo que está planificado, estructurado. Bueno, ahí los técnicos podrán hablar más, pero bueno, lo que es en el mundo del surfing sí que entiendo que en otros deportes también la mayoría de las sesiones son grabadas, entonces si no es in situ luego sí que hay un trabajo post de vídeo, de chequeo, de análisis. Sí que es bastante normal que los entrenadores quizás no in situ o in situ pueden ser pinceladas muy concretas, pero luego sí que hay un videoanálisis con cada atleta donde realmente pues pulen un poco todas esas cosas que, como dice Julen, muchas veces
quieres aprovechar más lo que la marejada te está ofreciendo para igual hacer más ejercicios o para poder aprovechar más esas olas y luego a posteriori hacer ese trabajo más analítico, más de corrección. Yo creo que lo que quiere decir es si dentro del entrenamiento técnico de agua se analizan in situ en errores técnicos y se corrigen. O sea, nosotros en cada 2, 3 o 4 las que se necesiten, en sus pistas se ve su grabación y se corrige al instante su problema técnico. Más luego, si no se le saca el agua porque lo está haciendo bien, se vuelve a analizarlo en pantalla, en seco. Yo creo que, Héctor, por lo que leo en el chat, lo que dice es si cuando se va a la playa el técnico ya tiene definido de antemano el trabajo. Y yo por lo que yo he visto, yo no voy a la playa con ellos, lo que sí es, como ha dicho antes Julen, con la meteorología de la semana, planifican la semana y luego en el trabajo que tiene pensado hacer, evidentemente está definido de antemano. También es verdad que las circunstancias pueden ser que, aunque me imagino que los partes meteorológicos cada vez son mejores, alguna vez puede haber algún cambio y en ese caso tendrá que adaptarse. Pero sí que de antemano, antes de ir a la playa, está estructurado en función de la marea y los objetivos de los técnicos. Por lo menos así. En el chat matiza diciendo que creo que la pregunta va por si cuantifica el número de maniobras antes del entrenamiento, es decir, número de maniobras a ejecutar por entrenamiento. Sí. Puede ser número de maniobras o puede ser maniobra fuerte o puede ser simplemente corregir una maniobra, puede ser un aéreo o puede ser algo de caras o de espaldas. Puedes ir solamente a corregir una maniobra. O puedes ir a hacer olas completas, o puedes ir a hacer en movimientos críticos en una misma ola. Puedes hacer olas de playa, puedes hacer olas de riff. Son un montón de variantes a las que tienes que entrenar. Tienes tú, por cada atleta tienes que definir qué es lo que necesita mejorar. Unos tienen que entrenar, puedes darte un ejemplo, en Mundaka, pero es que otro no necesita entrenar en Mundaka porque igual ya tiene su suficiente, técnica como para dominar esa ola y tiene que intentar dominar olas de playa. Por lo tanto, cada atleta necesita una cosa u otra y, como bien dice Julen, pues al final se ajusta a lo que realmente necesita ese atleta. Nosotros al final entrenamos con un atleta o con 2 atletas o con 3 atletas, pero en muchos días entrenamos con un solo atleta. Pues simplemente porque necesita un entrenamiento totalmente específico. Vale, aclarado. Una cuestión, estamos llegando a las 7:30. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, ahora es el momento antes de dar por concluida esta jornada. Sí, yo, por comentar algo, como ha dicho, por ejemplo, Mikel, ¿no? Al final en tipo de concentraciones, ¿no? Estáis haciendo concentraciones en centros de alto rendimiento, etcétera, etcétera. Claro, ¿hasta qué punto, no sé, no es mucho mejor hacer la concentración, ¿no? Buscando el estilo de ola donde se va a hacer la competición, ¿no? Más que realmente igual en un centro de alto rendimiento que, yo qué sé, que sí que es verdad que el ambiente es bueno porque es de deportistas y te crea, no sé, más ganas de esa competición, etcétera, etcétera, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Es como un poco contradictorio, no sé, sin más. Bueno, yo lo veo un poco que tiene que ir un poco de la mano. Yo, por ejemplo, lo que veo es que el mundo del surf, toda esa parte que quizás en tu deporte y en otros, o sea, esté tan estructurada y se dé de una manera tan natural, aquí no ha existido. Entonces, lo que a veces en otro deporte por ahí ni siquiera te pares a pensar que es importante, en el nuestro de alguna manera lo es mucho. Yo creo que la función del entrenamiento un poco sistemático, controlado, todo eso que te puede dar lo que es un centro de alto rendimiento en el día a día y en el estar muy focalizado en eso, en el estar controlado por técnicos especialistas en el mundo del surf, creo que tiene un impacto a día de hoy muy grande, porque creo que de no hacer nada a hacer algo ya hay un salto, y de hacer algo más o menos bien o muy bien, el salto es mayor. Y yo creo que es un poco lo que el proyecto ha testado y ha sacado un poco a la luz. Y luego, evidentemente, lo que tú dices, no podemos obviar
que nuestro deporte se desarrolla en el mar, ¿no? Y ahí sí que yo jugaría un poco pues la concentración de altura de la que hablaba Julen, el irte una temporada concreta a una ola concreta, llámalo Hawái, porque las olas son un poco muy específicas y realmente, al final en el mundo del surfing tienes que controlar muchos diferentes escenarios, lo que no sabes, muchos tipos de olas diferentes. Evidentemente en otros deportes también, pero yo creo que aquí de alguna manera más exagerada. Pero yo creo que el fundamento es estar de alguna manera concentrado, apilado y muy, muy concretamente trabajando en un sitio y luego de ahí hacer salidas esporádicas. Puede ser a trabajar en altitud, puede ser a olas potentes en esto, puede ser a olas malas a otro lugar, a olas muy buenas, puede ser, evidentemente no hemos hablado porque son muchas cosas, a todo el tema de las piscinas, que quizás hay signos para otro debate y para otra exposición donde todo esto que hablamos de la repetición pues pueda llegar de una manera más sistemática. Pero bueno, yo creo que es un poco compaginar y sobre todo para los que no estáis muy familiarizados con el mundo del surfing, yo lo que sí he visto es de alguna manera los avances que se han dado en un deporte como el nuestro, donde quizás cosas que en tu deporte, vamos, o sea, estén al día, pues para nosotros son cosas muy nuevas, ¿eh? Vale, una cosa, hay ya 3 preguntas en el chat, yo creo que el tema da para esto y para mucho más, os pediría precisión y que respondáis directamente a la pregunta. Si vemos que este tema da para más, pues ya organizaremos charlas de este tipo, ¿vale? Bueno, voy con las preguntas. Javier pregunta, no me ha quedado claro si al final el que sean goofies o regulars se tiene en cuenta dentro de un nivel similar de surf a la hora de elegir surfers para el proyecto. Gorka, creo que esta es para ti. Sí. La respuesta es al día de hoy, ya lo he comentado, ha habido cabida para todos, porque al final, esto lo he dicho, he sido un análisis de 2017-2018 y el proceso olímpico empezó a finales de 2016. Entonces, a la hora de escoger esos deportistas, no teníamos estos datos al principio. Y si es mejor o es peor, en ambos casos, en la competición de más alto nivel de QS, tanto 10.000 o 6.000 cuando se hizo el análisis de chicas, en las rondas finales, y precisamente en la final, sí que hay una superioridad de los surfers regulars. En el caso de las chicas, eso te lleva directamente que haya más porcentaje de chicas en NFT regulars, pero en el caso de los chicos, al haber 2 niveles de 10.000 y 6.000, la superioridad que tenían los 10.000 se equilibraba con la superioridad que tenían los goofies en los QS 6.000. ¿El por qué en los 6.000 son los goofies más dominantes que los regulars? Igual porque los regulars han conseguido los puntos en esos 10.000 y no van en esos 6.000. Eso es otra parte a analizar. A día de hoy no se toma en cuenta si es goofy o regular a la hora de elegir un surfista para entrar en el proyecto de excelencia deportiva. El día de mañana, sabiendo estos datos, podrían ser unos datos que tuviéramos en cuenta para elegir uno u otro surfista. Pero realmente, a día de hoy, creo que somos los primeros, igual me equivoco, pero de los pocos sitios donde se tiene ese dato real. De decir, en la importancia que tiene, por ejemplo, en los chicos, el acudir a los 6.000, aunque seas un surfista regular de alto nivel, porque te quitas muchísima competencia, porque estás dando pie a los regulars, a los goofies, que tengan posibilidad de subir al CT, cuando tú a priori puedes hacerlo mejor que ellos en esas rondas finales. No Yo invitaría a Gorka, sabiendo del trabajo que han hecho y de las conclusiones que llegan, a ver si algún día pueden hacer público el estudio y la información que tienen ellos. Héctor pregunta, porcentualmente hoy en día, ¿qué porcentaje de entrenamiento representa el trabajo en el agua? ¿Preparación física en seco y técnica en seco? Aproximadamente, ¿o dónde focalicéis vosotros los esfuerzos y la sistematización del entrenamiento? Hombre, Julen podrá hablar mejor de esto, pero en lo que es el trabajo en seco y el trabajo en agua, básicamente están al 50%. Yo es un poco como lo veo desde fuera. Sí que el trabajo de la técnica fuera del agua ocupa un porcentaje más pequeño, pero evidentemente es otro campo a desarrollar que a día de hoy pues no
no se ha dado en nuestro deporte, pero que creo que poco a poco, y visto, por ejemplo, los frutos que ha dado en este periodo de pandemia, donde sí que han trabajado mucho la técnica, o me consta que han trabajado sesiones de técnica en seco y los deportistas lo han recibido y han visto una mejora exponencial, yo creo que se incorporará en un porcentaje más alto en el futuro. Nosotros, el tema de porcentajes depende también del mes. Pueden ser que tengas meses de 30% de agua y puede que estés en zona de competición, que tengas un mes de competición que es 70 de agua y 30 en seco. Depende del mes. Varía. Y yo, por contestarle, acabo de abrir un archivo de algunos de los entrenamientos que hacen en el grupo, y por contestarle a Héctor, aproximadamente, sí, como ha dicho Julen, depende un poco de las épocas, también depende de la meteorología, porque hay semanas muy malas y hay semanas muy buenas y por tanto hay que aprovechar, pero aproximadamente está eso, en un 50-50, dando por hecho que del 50 al 70 en agua aproximadamente, y por tanto sería el 30 al 50 el trabajo en seco. Hasta la pandemia era una sesión, hacían de trabajo técnico. Con la pandemia quizás, como ha dicho Mikel, ha reforzado esa necesidad del trabajo técnico en seco y creo que ha ido bien, pero aproximadamente eso es, entre 50 y 70 agua y 30 tierra, y otras veces. Y el trabajo en tierra alguna vez, sobre todo piscina y sobre todo gimnasio, core, movilidad y fuerza. Bueno, pues la última pregunta, la de Aritz Trecu. De aquí en adelante, si tenéis cualquier otra cuestión, le respondéis al email que os ha enviado para entrar en esta charla, e intentaremos dar respuesta a las dudas que podáis tener. Aritz pregunta, y mirando hacia el futuro, si las piscinas de olas es el futuro del surf. Hombre, para mí no. Yo creo... Bueno, perdona, yo digo mi opinión y luego ya dejo a los técnicos. A mí, si son el futuro o no, me parece casi que no se tiene ni que contestar. Desde luego son parte del futuro. Ahora hay que decidir qué parte del futuro son. No puedes obviar una herramienta que te cree unas olas perfectas para poder trabajar X. Las olas artificiales tienen que ser parte del futuro y de herramienta de utilización para la mejora del rendimiento del surfista. Sí, yo por seguir con Gorka, no sé si van a ser parte del show, pero considero que tienen que ser, y creo que serán, parte de la preparación y del entrenamiento, porque al final se abre un espectro donde todo esto que hemos hablado hoy pues se puede desarrollar de una manera muy, muy buena. Entonces estoy seguro que va a ser parte del entrenamiento, de la preparación, y luego no sé hasta dónde puede ser parte de lo que podemos decir sea el show o la competición o los circuitos o los títulos mundiales, pero deportivamente hablando creo que deberían de ser desde ya, desde el aspecto técnico, parte de la preparación de los surfistas. Para mí el tema de las artificiales, por supuesto que será una parte importante del mundo del surf. Creo que habrá un circuito específico de piscinas, más enfocado igual en Estados Unidos. Y lo que te puede aportar al rendimiento del surf puede ser, como hemos dicho antes, cuando vas a trabajar específicamente una cosa u otra, también en el mar. No deja de ser una ola X diferente y podrás trabajar una cosa que necesitas. Pero las piscinas tampoco son completas. Al final es una herramienta más. Sí, yo creo que para responder, haciendo otra pregunta, es si el rodillo es el futuro del ciclista o el kayak-ergómetro es el futuro de Higinio. El kayak-ergómetro probablemente es una herramienta y más que decir si es el futuro, probablemente el kayak-ergómetro para Higinio es algo imprescindible. O el rodillo para el ciclista. No, el rodillo no, el Swift. El Swift ahora es un nuevo modelo de
business, ¿no? De show. También, pero bueno. Lo mismo. Pero es una herramienta para trabajar. Sí. No creo que sea el futuro. Bueno, con estas reflexiones pues damos por concluida por nuestra parte por lo menos la jornada. Le doy paso a Elena, agradeceros a todos vosotros y esperemos que el siguiente jueves pues os vamos a poder reencontrar aquí. Eskerrik asko danoi. Eskerrik asko a todos y todas por vuestra participación y bueno, pues por vuestra asistencia. Deciros que el próximo jueves a las 6 de la tarde tendremos una nueva sesión técnica, en este caso para hablar de remo olímpico, y contaremos con el técnico Julen Erauskin, con la campeona de Europa, Virginia Díaz, y con el técnico Marcos César Morales, que es el técnico de Virginia. Así que nada, os emplazamos a esa cita y nada, eskerrik asko por estar ahí un día más. Ondo izan.